This call is now being recorded. Una buena noche para todos y para todas. Qué bueno nuevamente estar por aquí con ustedes. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Ya voy a poner la cámara un segundo, que me estoy acomodando. Les agradecemos pues como la presencia a quienes se encuentran aquí en este momento. Es importante para nosotros, como lo hemos hablado en diferentes oportunidades, poder compartir este espacio. El día de hoy la terapia multifamiliar realmente era o debía darla a la doctora Ángela, pero le presentó una situación que debió solucionar en último momento, entonces decidimos que fuera yo desde la dirección clínica quien pudiera compartir con ustedes este espacio. El día de hoy vamos a tocar un tema que para nosotros es fundamental formar a las familias en reconocer y en la oportunidad que se da en estos espacios, en reconocer y entender qué es lo que nosotros somos, cómo es que nosotros como humanos nos configuramos. Hace algún tiempo yo daba una intervención familiar también correlacionada con este tema, porque creemos que es fundamental que empecemos a entender que que un porcentaje muy alto de las conductas que nos encontramos dentro del programa están correlacionadas con el tema de hoy, que es llamado personalidad. Yo decidí, digamos que este tema lo adelanto de la próxima sesión que yo iba a dar de terapia multifamiliar, porque digamos que en el plan y en el esquema de evaluación de los procesos que hacemos de los usuarios, en la planeación, en los cronogramas de las intervenciones y de las necesidades de formación, claramente la personalidad es un eje fundamental. Es un eje fundamental porque nos va a permitir el día de hoy empezar a reconocer la manera en que esto se da, cómo se construye. Entonces vamos a empezar. Les agradezco nuevamente por estar acá. Bueno, lo primero que debemos entender y reconocer es que la personalidad, eso a lo que se le llama personalidad, que todos la tenemos, es innegociable en la vida humana, es inherente a lo que nosotros somos como sujetos y como humanos, y se particulariza porque es lo que nos permite a nosotros, nos lleva a nosotros a reconocer la manera en que nosotros interpretamos el mundo de la vida. Pero claramente, para empezar a hacer interpretaciones, para empezar a partir de las interpretaciones que voy a tocarlo ahora, más adelante, a partir de las interpretaciones y construir significados a través de las interpretaciones, pues es la manera en que nosotros consolidamos a partir de los años algo que se llama identidad. Hay dos cosas fundamentales para poder comprender familias a eso que le llamamos personalidad. Primero, se los decía hace un momento, es inherente a lo que somos como humanos. Segundo, se termina de desarrollar entre los 25 y 27 años y a partir de allí configuramos identidad. ¿De acuerdo? Y entre esos dos procesos necesitamos reconocer que la personalidad es aquello que nos muestra, ¿no es cierto? Que nos muestra algo que se llaman rasgos, es decir, cada humano tiene ciertas particularidades que denotan algún tipo de personalidad.
Pero entonces la gente dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Eso cómo se come? ¿De dónde sale? Miren, familias, la personalidad nace de algo que se llama epigenesis, ¿de acuerdo? Aquí arribita, epigenesis. La epigenesis son dos cosas fundamentales. Primero, los genes. Y segundo, algo que se llaman las socializaciones. La primaria, que es desde que estamos en el vientre hasta esas primeras etapas en donde compartimos solo con nuestra familia, pero en especial con nuestros padres. Y la secundaria, que es cuando nosotros empezamos a interactuar con pares, es decir, con otros con los que yo me identifico en edad, me identifico en particularidades, me identifico en cultura, me identifico en socialización, son los compañeritos del jardín, de la escuela, del colegio, eso, y a partir de allí, socialización secundaria, de ahí para adelante. Repito, genes, ¿vale? Aspecto genético y socializaciones, a eso se le llama epigenesis, ¿de acuerdo? Se dice que de los genes, solo tenemos el 10%, ¿de acuerdo? Y el resto se da en nuestras socializaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nacemos con personalidad. Realmente la personalidad se hace. Lo que sí nos dicen los genes es que nosotros muy probablemente sí tenemos una tendencia. Claro, todos tenemos una tendencia. Y esa tendencia se particulariza por ese pequeño 10% de gen, ¿no es cierto? Que si muy seguramente, si yo lo alimento y lo alimento y lo alimento a través de la socialización, pues entonces esa tendencia se va a hacer presente, se va a hacer real. Eso es importante que lo tengamos hoy súper presente. La personalidad marca el ritmo de la vida. Ahora les decía, miren, a partir de estas dos situaciones, yo como sujeto empiezo a hacer algo que se llaman interpretaciones. Familias, ¿qué es hacer interpretación? Interpretar, que viene por allá de algo que se llama hermenéutica, ¿no es cierto? Logran como darle ese concepto por allá desde una vertiente filosófica que se llama hermenéutica. La interpretación nos lleva a observar, a tener una experiencia, a compartir con el otro, y a partir de esa situación que se da, ¿no es cierto? Yo construyo algo, empiezo a hacer una interpretación. Este algo que yo estoy viviendo con el otro, una experiencia, una situación, un clima, lo que sea, eso que está en el afuera, ese algo, pues, tiene en sí mismo, se llena, es como si como humanos, aún no estamos haciendo significado, por eso no quiero tocar ese término. Estamos comprendiendo que hay algo, ¿no es cierto? Que estoy interpretando que algo está sucediendo. Es como cuando yo me encuentro con alguien, voy a poner el ejemplo, yo me encuentro con alguien y siento algo, listo, siento algo. Aún no sé qué estoy sintiendo, pero sé que hay algo. Allí empecé a hacer la interpretación, pero la interpretación se hace viva y tiene sentido cuando yo logro, a través de esa interpretación, dar significado. Devolviéndome al ejemplo anterior, me encontré con alguien, sentí algo, aún no sé qué es, pero cuando logro entenderlo, yo ya reconozco que tengo un sentimiento, ¿de acuerdo? Y además, ya sé qué sentimiento probablemente sea el que estoy sintiendo. Eso mismo sucede cuando yo estoy en la dinámica de la interpretación y termino a través de la interpretación dando un significado. Fundamental eso, para que empecemos a entender lo siguiente. En ese mundo de los significados, ¿me están escuchando todos? ¿Cierto que sí? Vale. En ese mundo de los significados, hay algo que necesitamos entender. Para yo reconocer la personalidad, ¿no es cierto? Que necesitamos además reconocer también. Miren, la personalidad, como dicen los grandes teóricos, la personalidad está configurada por muchos tipos de personalidad, muchísimos tipos de personalidad, ¿de acuerdo? Dicen los que saben, mire, para usted tener una personalidad integrada, es decir, una personalidad muy sana, debería tener un poquito de cada uno de esos rasgos de personalidad, de todos esos tipos de personalidad. Entonces yo siempre lo explico de la siguiente manera.
Deberíamos tener un poquito de sociopatía, como estar con poca empatía y supremamente racionales para hacer un negocio. Ser histriónicos, poder hablar en público, para poder eso, para poder expresarme, para poder dar una conferencia, hacer una exposición en el colegio, en la universidad. Ser un poquito obsesivos para tener una buena disciplina. Ser un poquito dependientes, solo un poquito, para realmente tener relaciones que perduren en el tiempo. Ser un poquito límites para que surja de mí toda mi creatividad y toda mi capacidad artística, además para ser sensible, además para tener empatía y compasión con el otro. Ser un poco narcisos, solo un poquito, para tener un buen autoconcepto. Ser un poco adaptativos para no chocar con los cambios de la vida, y así sucesivamente. Dicen los que saben de este tema que deberíamos tener de todo un poquito. Desafortunadamente, estamos en un medio y en un contexto en donde nos hemos encontrado que un alto porcentaje, por ejemplo, un alto porcentaje de los usuarios que asisten a nuestro programa han venido configurando personalidades coherentes a su tendencia, es decir, a esa pequeña tendencia genética. O si no, por otro lado, en estas socializaciones han venido, ya no solo lo genético, digamos que lo genético, eso pasa en muchos, pero en otros, en las socializaciones y por el contexto en que nos encontramos, tan lleno de situaciones, de experiencias, de cosas complejas, tan llenos de situaciones que no son muy sanas para el mundo de la vida. Entonces, en esta segunda, pues también empiezo a configurar una personalidad no muy sana. Entonces, como nosotros tenemos esa tendencia y a través de las experiencias, como se nos decía en un comienzo, podríamos exacerbar, hacer que aparezcan todos esos síntomas de tendencia. Por favor, apagan el micrófono, James. Como eso podría pasar, necesitamos estar muy atentos. ¿Atentos a qué? A que sí, qué bueno tener una personalidad integrada, tener de todo un poquito, pero vuelvo y repito, el mundo de la vida es muy complejo para que eso suceda. ¿Por qué? Pues porque las mismas experiencias nos han llevado, experiencias que nos han sucedido o que nosotros hemos buscado. Esto es fundamental entenderlo. No es que tenga una personalidad así porque me pasaron tales cosas. No, espere. Es posible que lo que le pasó sea un factor de riesgo para que su personalidad no sea sana, pero además de eso, usted ejecutó esta acción, usted se dedicó a tener este pensamiento, este otro, usted se dedicó a alimentar esta y esta emoción. Entonces usted, lo que le ha sucedido seguramente fue un factor de riesgo para que sucediera, pero también sus acciones, la forma en que usted ha vivido la vida, hace que usted configure la personalidad que tiene. Amén, Daniel, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Isa, ¿puedes apagarle el micrófono a James? Vale. Entonces es importante que comprendamos, vuelvo y me regreso a lo que iba a decir hace un rato, que cuando yo quiero conocer mi personalidad, entonces hay cosas fundamentales que necesito entender. Lo primero, en el mundo de los significados, ya pasé por la interpretación, para yo empezar a entender cómo es mi personalidad, necesito primero observar varios tipos de significados. Primero, el significado hacia sí mismo, el significado que le doy a mí sí mismo, el significado que me doy a mí. Segundo, el significado que le doy a los otros. ¿Qué significan los otros para mí? Tercero, el significado que le doy a las relaciones. Cuarto, el significado que le doy al mundo. Quinto, ¿en qué tiempo vivo mi vida? ¿En el pasado, en el futuro o en el presente? Y sexto y fundamental, ¿cuáles son las acciones? ¿Cómo reacciono ante las situaciones de la vida? Cuando yo empiezo a entender que esos 6 tipos de significados me pueden ayudar a mí a comprender, 1, cuál es mi tendencia, o 2, cuáles son mis rasgos de personalidad, los rasgos que más se exacerban en mi personalidad. Y por qué no, empezar a observar que en mí ya hay una personalidad no muy sana, medio patológica, o por el contrario, puede ver que mi personalidad es una personalidad sana. Pues son esas 6 pautas desde el mundo de los significados, que ya vamos a hablar especialmente de 2 o 3, las que nos van a ayudar a nosotros a entender cuál es el camino y hacia dónde debemos nosotros dirigirnos para poder entender. Como le decía a una chica hoy, una chica, se los voy a decir así, se los voy a contar esta historia. Es una chica, yo conozco hace algún tiempo, realmente es una chica que es alumna mía en una universidad, y entonces
viene muchos días en una situación muy compleja, diagnosticada con un trastorno de ansiedad y con pánico. Y yo vengo como hablando con ella hace muchos días y hablando, y yo observo que ella viene como de muchas situaciones psicológicas y emocionales, pero de larga data, de mucho tiempo. Y también observo de manera muy particular que lleva muchísimos años con mucha medicación. Y además observo que, según lo que ella expresa, nunca ha tenido evolución. Nunca ha tenido evolución. Nunca. O sea, hoy en día dice ella, hoy estoy peor que antes. O sea, yo no he evolucionado. Observo las historias clínicas y observo muchos diagnósticos: depresión, ansiedad, distimia, que es una depresión de muy larga, esa es la distimia. Observo trastorno de alimentación, observo trastorno por consumo de alcohol, creo que observé más o menos unos 14 diagnósticos, muchos dados muy particularmente por un mismo profesional. Entonces yo le digo a ella y a su familia: venga, ¿a ustedes nunca les ha parecido esto extraño? Y nos decían, sí. Yo, claro, porque lo que se han dedicado durante estos 7, 8 años es a tratar de quitarle el síntoma. Y eso es muy importante. Claro, si alguien tiene sintomatología depresiva, es importante hacerle terapia farmacológica, acompañamiento terapéutico, porque eso está claro. Pero si una persona no evoluciona, eso me está diciendo algo, me está diciendo que hay algo que no se ha encontrado, que hay algo que no ha funcionado. Eso pasa también muchas veces, y yo siempre pongo el ejemplo con personas con diferentes tipos de adicción: adicción al juego, adicción al alcohol, adicción a las drogas. Y hay muchas personas, familias, que dicen, es que ha estado en todos los tratamientos. Y yo también vuelvo y les digo, es que han tratado de que él deje la conducta, pero no han logrado comprender que seguramente hay algo que no se ha trabajado y que está detrás de la conducta. Por eso pueden hacer muchos tratamientos y son fallidos. Nosotros nos hemos encontrado en Medicol, como se los decía hace un rato, que un alto porcentaje de las personas que llegan con una personalidad, primero, no evaluada; segundo, no reconocida; tercero, no diagnosticada, y casi siempre muy patológica. Y nos logramos entender porque muchas veces los usuarios no evolucionan en sus procesos, y es porque está correlacionado, como le decía a la chica que les mencionaba hace un rato, y se lo decía a su familia: mire, hice una evaluación, observé la historia, y le dije, aquí hay un asunto de personalidad. Y mientras esta señorita no trabaje en su personalidad, mientras esta niña no sea intervenida en su personalidad, mientras no se intervenga su contexto y la manera en que la personalidad ha ido exacerbando en su contexto, pues muy seguramente esta chica puede seguir otros 10 años, cada 6 meses con un síntoma diferente, cada 6 meses con una nueva cosa. Y es importante que hoy lo comprendamos. Vamos entonces a hablar de dos personalidades que son personalidades muy particulares en nuestro medio, ¿de acuerdo? ¿Por qué particulares? Porque son las que más encontramos. Quiero aclarar algo: el tener una personalidad patológica no significa siempre que se tenga el trastorno, pero sí se tienen rasgos, hay muchas veces se tienen rasgos que no son sanos y que hay que empezar a trabajar y a evaluar y empezar a intervenir de manera directa, de manera precisa. Vuelvo y repito, no todo es un trastorno. Tenemos que hablar primero de rasgos y de características para después hablar de trastorno, después de una serie de evaluaciones importantes. Entonces, vamos a hablar de dos personalidades: la sociopática y la emocionalmente inestable. Vamos a hablar de esas dos porque son las que más, vuelvo y repito, se emancipan en nuestro medio. Quizás son de las que más tenemos en el programa, no solo como trastorno, vuelvo y aclaro, sino como rasgos de personalidad, como características, y que es fundamental que como familias lo entiendan y que para nosotros como profesionales esté muy claro para poder hacer un trabajo terapéutico real y un acompañamiento efectivo. Nosotros, como ustedes lo saben, nosotros tratamos de trabajar más allá del síntoma. Si alguien tiene un trastorno en la alimentación, sí, necesitamos que el trastorno de alimentación se supere, pero también necesitamos que la vida de esta persona tenga sentido y que trabaje en su mundo interno para que dentro de un año no aparezca un nuevo trastorno, porque ya seguramente no aparece nuevamente el de alimentación, aparece otro. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender cuando hay una personalidad que no está sana o que tiene tendencia patológica. Entonces, vamos a hablar primero de la personalidad tipo límite. ¿Por qué se identifica una personalidad tipo límite? Y vamos a coger las 6 esferas, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo límite, en cuanto al significado que le da al sí mismo,
se identifica por, primero, se siente frágil, débil e incapaz. Eso es fundamental entenderlo. Y cursa en el significado que se da a sí mismo entre creerse muy independiente, pero también en momentos percibirse muy dependiente. Eso es una cosa muy particular, es algo que comparte con la personalidad dependiente. O tiene la tendencia a irse a la independencia, que es muy del límite, o muy dependiente, que es lo que comparte con el dependiente, y a sentir que no puede salir de ese ciclo entre querer ser independiente y luchar por serlo, y la dependencia que le genera cualquier tipo de situación. Entonces esa persona se percibe así, débil, frágil, dependiente o independiente, como está al límite, ¿de acuerdo? Como en la polaridad. Incapaz, fundamental, ¿de acuerdo? Incapaz. Se perciben, se significan a sí mismos como personas que no, como personas que no tienen fuerza, como sin fuerza. Ellos se dan ese significado, es que no, como si no tuviese la capacidad. En lo segundo, personalidad tipo límite, ¿vale? O también llamada emocionalmente inestable. ¿Listo? Cuando quieran pedir un documentico sobre eso, se lo pueden pedir a la doctora Diana Isabel Valencia. Ella tiene un documento chévere que yo escribí, como frente a esta personalidad específicamente. Lo segundo, y fundamental, ¿cierto? Como lo venimos hablando, los otros. Los límites, ¿qué significado le dan a los otros? Observan a los otros como sus aliados o sus enemigos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque observan a los otros como les dan el significado. Son potencialmente manipulables. ¿De acuerdo? Como aliados o como enemigos. Porque los otros son potencialmente manipulables. Eso es fundamental. Les dan el significado de necesarios solo cuando les conviene. ¿De acuerdo? O sea, te necesito cuando me convienes. Cuando no me convienes, no te necesito. Entonces los otros, para ellos, el significado que le dan a nosotros es un significado de conveniencia. Eso es fundamental. Las relaciones, claramente las relaciones de los límites son relaciones intensas, supremamente intensas, tóxicas como llaman hoy en día, muy tóxicas. Son relaciones de amor y odio, hacen mucha forma activa entre el amor y el odio, pero es una cosa allí constante. Hay algo que tienen los límites, pero los límites ya bien exacerbados en cuanto a esta figura afectiva. Los límites son capaces de decirle a una pareja, por ejemplo, en las relaciones, si me dejas, me mato. Y eso es fundamental, eso es importante tenerlo claro, porque no siempre no es que se quieran matar, pero pueden intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque el límite tiene mucho ego y el límite siempre necesita tener la razón. Y cuando eso sucede, cuando siente que el otro se puede ir, cuando siente que el otro está cansado, él dice, no, usted a mí no me deja, y si usted me deja, usted tiene que sufrir. Entonces son relaciones supremamente tóxicas, intensas, complejas, muy patológicas. Muchas veces en las relaciones, muchos límites, no todos, algunos, tienen dificultad para definir su orientación sexual. Parece que les gusta de todo un poquito, ¿no es cierto? Se les dificulta, y eso es importante entenderlo en las relaciones. El mundo, para ellos el mundo es difícil, para ellos el mundo es extraño, para los límites el mundo es como si fuera, ¿cómo se llama eso? Cuando uno entra en un lugar y para salir al otro, eso es ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Ayúdenme, familias. Que yo entro aquí, tengo que ir. Un laberinto. Para ellos el mundo es un laberinto. Siempre es un laberinto. El mundo es un lugar oscuro, pero por el otro lado, el mundo puede ser un lugar muy placentero. ¿De acuerdo? En todo ese camino, los límites se identifican porque tienen una gran tendencia a las adicciones, tienen una gran tendencia a las obsesiones, tienen una gran tendencia a los trastornos de alimentación, tienen gran tendencia a la autolesión, y ya lo vamos a hablar.
Entonces, luego del mundo, pasamos al tiempo en que viven. El límite siempre vive en el pasado. Está constantemente haciendo reminiscencia, reminiscencia, reminiscencia del pasado, el pasado, el pasado, el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado le ayuda a justificarse. Entonces el límite se particulariza por si tuvo mucho, malo, y si tuvo poco, peor. Si lo quisieron poquito, malo, y si lo quisieron mucho, peor. Siempre viven en el pasado y encuentran en el pasado historias para justificar su malentendido mental y la manera en que interpretan la realidad. En términos básicos, viven en el pasado para poder hacer de este mundo, en cuanto a tiempo, como una gran telenovela. Parecen los protagonistas de una telenovela. A partir de allí pasamos a la acción, acción-reacción o acción fenoménica. Pasa de la ira al llanto fácil. Puede ser agresivo, puede tener muchas tendencias autolesivas, cutting, pensamientos suicidas. Muchos de los límites intentan hacerlo, muchos lo logran desafortunadamente, pero como les decimos en Medicol, vea, si no logran entender que acabar con la vida es una decisión eterna para un problema temporal, pues grave, porque realmente es un problema temporal, ¿cierto? Los límites en su reacción, ellos, esto es importante, los límites son hipersensibles, eso sí es una gran realidad. La personalidad emocionalmente inestable, también llamada límite, ¿de acuerdo? O tipo límite, estas personitas son hipersensibles, tienen una sensopercepción corporal, emocional, que está por encima de los niveles normales. Son extremadamente sensibles. En cuanto a la acción, quiero retomar, también tienen una particularidad y es que sus acciones pueden ser de mucha socialización o de mucho aislamiento. Recuerden, están al límite, siempre están entre las polaridades. No cabe duda, eso sí, y es importante decirlo, que estas personitas son personas extremadamente talentosas. Son personas que pueden, el día que logran entender el pedo que tienen en la cabeza, ese día logran entender que detrás de su sensibilidad hay unas cualidades únicas y seguramente diferenciales. Existen personas en el mundo con esta personalidad que han logrado marcar la diferencia, pero necesitamos entenderlo. Al límite nosotros le llamamos el camaleón. ¿Por qué le llamamos el camaleón? Con todo lo que les acabo de contar, pues claro, ese límite, esas personas límites pueden tener todos los síntomas de una depresión, pueden tener todos los síntomas de una ansiedad, como tienen tendencia a la adicción, pueden terminar en una adicción o a una sustancia o una adicción comportamental, tienen problemas en su alimentación porque tienen un problema con su autoconcepto gravísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los llamamos los camaleones. Por eso muchos de ellos son diagnosticados en el tiempo con muchas cosas, como con muchos síntomas clínicos. Pero en Colombia y en Sudamérica en especial tenemos grandes dificultades para entender que también, y para evaluar, ir y profundizar en eso que se llama características, rasgos o trastornos de personalidad. Bueno, a partir de allí vamos entonces a irnos a esa segunda personalidad particular que también nos llama mucho la atención en nuestra sociedad, que es una personalidad asocial o antisocial, ¿cierto? Por otro llamado sociopática, bueno, tiene muchas formas de llamarse, yo quiero llamarlo asocial, ¿listo? Una personalidad asocial. Esta personita, ¿por qué se identifica? Primero, el significado que se da en sí mismo, él se percibe capaz de todo. Listo, estamos yendo a la otra personalidad del límite, todo lo puede. Se identifica por tener unas particularidades muy egoicas, siempre tiene la razón, se significa como el que siempre tiene la razón, como el que tiene la verdad absoluta, se identifica porque es una persona que se siente y se significa por encima de los demás, se percibe muy inteligente y en momentos realmente son muy inteligentes, muchos de ellos, ¿no es cierto? Ellos se significan como astutos, tienen un significado de sí mismo muy particular desde ese lugar. Los otros, para esa persona asocial o sociopática, los otros solo son un recurso, son un objeto para utilizar.
todo lo que esté afuera lo necesito utilizar, y en ese caso las personas, para acceder a lo que yo deseo. Por eso los otros son un objeto para utilizar, son un objeto que necesito tener ahí para yo poder utilizar. Los utilizo como fichas. El asocial utiliza estos sujetos como fichas para lo que desea, para lo que espera en algún momento lograr. Las relaciones del sociopático son relaciones de necesidad de reconocimiento. Normalmente necesitan las relaciones que lo exalten, que le exalten todo lo que él es. Así no lo sea, que le digan que lo es. Son relaciones de mucha conveniencia. El sociopático se identifica porque su relación es de conveniencia, porque la otra persona algo le da, porque necesita a esa persona para poder caminar en el tiempo, para poder hacer lo que él desea. Pero fundamentalmente lo que identifican las relaciones, especialmente de tipo afectivo, es que necesitan que ese otro constantemente lo esté o la esté exaltando, que constantemente lo esté. O sea, la relación es una relación de exaltación, de reconocimiento. Eso es lo que identifica un sociópata, ¿no es cierto? Ah, bueno, otra cosa, para él las relaciones, en la realidad necesita que el otro sea permisivo. Él necesita conseguir a alguien que sea permisivo. Por eso muy particularmente, ¿no es cierto? Un sociopático consigue parejas o muy límites o muy dependientes, porque son las personas que puede utilizar para sus maniobras sociopáticas. De allí proseguimos al mundo. Para esa persona social el mundo es fácil, porque como él todo lo puede, el mundo es manejable, es trabajable, yo todo lo consigo. Para él el mundo es como el lugar en donde él puede acceder a todo lo que él desea, y además, y algo que me parece siempre complejo, y es que sienten que tienen derecho, un sobrederecho al mundo, a las cosas, a las situaciones. El sociopático tiene derecho a tener suerte, tiene derecho a tener plata, tiene derecho a todas las cosas, aunque no se las haya ganado. Eso es una cosa muy particular del sociopático. El tiempo en el que vive, el sociopático vive mucho en el futuro, porque él, como les decía ahora, cuando los otros y las relaciones, él va moviendo sus fichas y él va acomodando todo muy bien para poder en el futuro acceder a lo que él desea. Por eso él vive en el futuro, por eso constantemente está maquinando todo acá, pero porque está pensando, está viviendo en el futuro y en lo que puede sacar provecho, todo lo que se está dando en su contexto, en sus relaciones familiares, afectivas, laborales, académicas, en todo. Y es importante tenerlo claro. Sus reacciones, ¿cómo son sus acciones? Son acciones seductoras, manipuladoras. Sus acciones son de llevar a los otros a la culpa. En eso sí se identifica un poco con el límite, porque se aprovecha de las emociones de los demás, sabe manejar y maniobrar con las emociones de los otros. Por eso hay un subtipo del límite que tiene una pequeña tendencia sociopática, porque sabe también del límite. El límite tiene 4 subtipos, pero pues espero que algún día lo hablemos. De una pequeña porción sociopática en donde sabe utilizar todo para poder acceder a lo que él desea, ¿no es cierto? Cuando entendemos esto, familias, muy seguramente muchas de ustedes hoy están diciendo, uy, hoy entiendo muchas cosas, uy, logro comprender muchas cosas. Necesitamos entender que también hay personas con rasgos asociales o sociopáticos que si se integran pueden ser muy buenas personas, grandes líderes, grandes negociantes, pueden ser gerentes de grandes empresas, porque son extremadamente racionales, muy calculadores. Y cuando estos asociales tienen algún principio, han venido construyendo principios, son personas que realmente pueden ser muy fructíferas para el Estado, para una empresa, para una ciudad, bueno, para muchos lugares. Pero cuando se integran, cuando no están integrados, pues tienen la tendencia a ser muy complejos. Porque pueden tener la tendencia, como ven, tendencia a hacer mucha luz, pueden tener la tendencia hasta a delinquir. El sociópata puede tener tendencia a delinquir, a no tener empatía. Eso me olvidó mencionarlo frente a las relaciones y los otros. El sociopático no tiene empatía, él no tiene compasión por el otro, él puede demostrar simpatía. Me caes bien, tal. Él demuestra simpatía, pero realmente no tiene empatía. Te puede decir que te quiere porque le conviene,
no porque realmente lo esté sintiendo. Te puede decir que te quiere porque es la forma de seguir accediendo a cosas que tú le das, pero no es que realmente lo esté sintiendo. Entonces, a la conclusión que quiero llegar hoy es a que comprendamos, familias, que empezar a entender la personalidad es fundamental. Que ustedes tienen todo el derecho a preguntarle a las terapeutas, a la terapeuta de familia, que les explique sobre la personalidad del usuario, que para ustedes es importante entenderlo, comprenderlo. Si ustedes saben si su hijo, hija, familiar, primo, hermano, esposo, amigo, no sé quién, se le ha dado algún tipo de este diagnóstico, es importante que ustedes soliciten mucha más información, que ustedes busquen, que ustedes lean, que ustedes lleguen a comprender, porque eso nos va a permitir a nosotros estar en un, digamos, en un espacio en donde las intervenciones claramente van a ser más efectivas y son más efectivas con su compañía, con su adherencia al proceso. No sé si tienen alguna pregunta. Soy todo oídos para responderla. Bueno, yo les quiero agradecer por este rato, por este momento en donde compartimos una experiencia y una formación. Le decía esta semana a una familia, como siempre se lo digo, es que no, mire, es que tal persona no sabe en la casa cómo manejarlo. Entonces yo le pregunté, venga, y esa persona que vive en su casa se mete a las terapias multifamiliares. Me decía, ay, no, se ha metido como a una, y yo, así, entonces ella no va a tener nunca las herramientas. Eso está claro, nunca las va a tener. Entonces, es importante que lo entendamos. Por ahí me están preguntando algo, lo siguiente, alguien está haciendo una apreciación. Estos rasgos de personalidad límite son parecidos a los del TEA de alta funcionalidad. No, no, son rasgos de personalidad. Los del TEA, pues puede tener algunas similitudes, ¿cierto? Algunas similitudes, pero hay una personalidad, por ejemplo, hay algo con la personalidad límite. Los de la personalidad límite, Mónica, tienen la tendencia a despersonalizarse. Entonces uno pareciera que ellos se perciben otras personas, porque tienen la tendencia además a la sensación, a creer que se están despersonalizando, ¿no es cierto? Y allí hay cosas que habría que discutir muy bien y observar muy bien, ¿no es cierto? Y es fundamental irlo entendiendo en casos particulares, ¿no es cierto? Porque las personalidades también son particulares, no es que todos los límites son iguales, no, los límites tienen muchos subtipos y bueno, habría que sentarse y digamos que es nuestra tarea, ir observando, porque las hipótesis constantemente pueden irse transformando frente a las situaciones de cada usuario, pero lo importante es que hay cosas que tienen que estar claras. Y en este caso lo que sí está claro es que una personalidad límite es una personalidad límite y que puede tener, por ejemplo, también te puedo decir que una personalidad límite también es parecido a los rasgos de un depresivo o a los rasgos de una persona con un trastorno de ansiedad y mucho más parecido aún a los rasgos de un trastorno de adaptación. Entonces, por eso hay que mirar muy juiciosamente ese tipo de procesos. O en una persona se pueden dar un poco de cada una, por eso te decía ahora que de cada personalidad normalmente nosotros podemos tener de todo un poquito. Cuando en un límite se da algo sociopático, Mónica, yo te invito a que esto, si quieres, vas a Medicol, porque es un tema largo, es un tema muy largo, Moni, para que lo podamos discutir y seguramente sacarte de algunas dudas, ¿no es cierto? Porque sería una respuesta muy larga y además es una respuesta muy direccionada a un caso especial, no a lo que hacemos aquí, que es como la globalidad de los casos, ¿de acuerdo? Entonces es un asunto más de sentarnos y dialogarlo y hagan las preguntas que tengas frente a la situación. Entonces, ahora me preguntaba alguien si una persona puede tener de cada una. Sí, claro, de cada una. Pero, por ejemplo, ahora les decía, el límite, muchos límites tienen un poquito, en un subtipo, un poquito de sociopatía. Entonces, digamos que miren, familias, esto es un mundo muy grande. Esto es un mundo inmenso, un mundo extremadamente grande, que seguramente necesitamos empezar a indagar y a conocer. Y la invitación es, primero, a que lean. Segundo, que Medicol tiene las puertas abiertas para dialogar con ustedes frente a esto, lo que necesiten. Pero necesitamos que nos busquen, que vayan, que asistan,
¿no es cierto? Que qué bueno se metieran a las terapias multifamiliares todas las familias. Como decía hace unos días, aquí deberían haber en este momento más de 250 familias en la terapia multifamiliar y creo que somos por ahí 27. Eso no es normal. Y después se quejan que por qué no funciona el tratamiento. Entonces es complejo. Entonces, familias, yo les agradezco. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Por favor, llenen la encuesta cuando se las manden. Saben que para servirles las puertas siempre están abiertas. Recuerden que muy pronto nos vamos a trasladar de sede. Les estaremos informando. Un abrazo, una feliz noche, una buena Semana Santa para quienes tienen esa creencia. Dios lo bendiga y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche.